Bueno, buenas tardes, Buenas bienvenidos, tardes. bienvenidas. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. No me funciona bien la cámara, profesor. Bueno, Hola, buenas noches. Hola. buenas noches. A quienes les funcione y tengan ganas de mostrar sus caras, Hola. bienvenidos, porque es una oportunidad para conocernos también, ¿sí? Bueno, esperamos 2 minutitos más. Disculpen estos minutos de retraso, pero como le contaba al Bedel, a Juanse, por alguna razón desinstalé el Zoom del celular, que es mi cámara. Entonces tuve que instalarlo a las apuradas para poder ingresar ahora. Bueno, muchas gracias a todos los que han habilitado sus cámaras. La verdad que es mucho mejor así. Mi nombre, saben, es Alejandro Velasco. El encuentro se está grabando. Ya Juan se lo puso para grabar. Y el objetivo de grabar el encuentro es que pueda subirse a la cuarta clase y ustedes lo encuentren, si lo necesitan, fundamentalmente para poder completar la actividad de cierre de esta clase, que van a tener como base el desarrollo de los contenidos específicos de sanciones disciplinarias. Algunos me han consultado sobre la actividad, creo que algunos ya la hizo, pero la idea es que primero tengan este encuentro, podamos desarrollar el tema y a partir de ahí ustedes puedan realizar la actividad, que es muy sencilla, como son todas las actividades. Si les parece, antes de empezar con esos contenidos, me gustaría revisar 2 aspectos. Uno, la parte administrativa, lo que tiene que ver con la cursada, la acreditación del taller, si tienen alguna duda. No hace falta que pongan nombre y DNI, si quieren lo hacen, veo que lo están haciendo, porque ya al haber ingresado por plataforma queda el registro de la asistencia, ¿sí? Les decía, conversar un poquito sobre cuestiones administrativas y después sobre aspectos conceptuales, específicos del taller, que hayan quedado de los 3 primeros encuentros con alguna inquietud. El taller, como saben, consta de 7 encuentros, van a ser 2 por videoconferencia, 2 sincrónicos, el último será en la 7ª clase, y en la 6ª van a tener un trabajo evaluativo final, es decir, que a los trabajos de cierre de cada una de las clases se suma un trabajo final. Por lo general ese trabajo final se hace a partir de un caso o una situación escolar específica, que se las puedo dar yo o según como venga la consigna, la pueden crear ustedes en base a esas indicaciones, esas pautas que yo les vaya a dar. Y la idea, lógicamente, es que se apliquen los conceptos que hemos desarrollado a lo largo del curso, ¿no? Algunos tienen las dudas respecto a si no asisten a uno de los encuentros sincrónicos, si la acreditación se les da. Otros sí no han podido llegar a completar actividades de cierre, si tienen posibilidad de continuar. Posibilidad de continuar tienen todos, pero como les he aclarado en algún envío, el único trabajo de cierre de clase que no se considera para la acreditación es la del primer encuentro, ¿sí? ¿Por qué? Porque después revisamos esos contenidos y es fácil evaluar si ustedes los han adquirido o no a lo largo del taller. Pero sí deben tener acreditados todos los trabajos de cierre, más el trabajo evaluativo final.
Con respecto a la asistencia a las clases sincrónicas, las dos son obligatorias. Por supuesto, si ustedes envían alguna certificación médica o algo a través de mensajería interna, lo consideraré, ¿sí? Pero en principio las dos son de carácter obligatorio. No sé si tienen alguna duda sobre esto. No, hasta acá ninguna. Hasta acá. Se escucha un poquito bajo, profesor. ¿Ah, sí? Sí, se A escucha ver. bajo. ¿Ahí me escuchan? Sí, profe. ¿Todos me escuchan bajo o no? ¿No? Bueno. Sí. Profe, De yo todos modos, particularmente le quería sí. consultar, porque bueno, yo fui la que le consulté, estaba con mi hijo con problemas de salud, y ayer pude hacer la entrega, el sistema me permitió hacer la entrega. Yo tenía entendido que había que hacerla los domingos, pero dice un día antes del próximo encuentro es. Así que estaría válida la entrega, digamos. Pues si el sistema me lo Sí. permitió. Que el sistema se lo permitió, porque a veces Perfecto. no lo permite, porque en realidad la fecha, puede ser que haya una diferencia entre la fecha de plazo que les doy yo y la fecha límite que ponga el sistema porque se equivocó, porque no consideró la fecha que yo había puesto. Pero en todos los casos la fecha límite para la entrega es el domingo a la noche, ¿sí? Ese sería el último plazo, y particularmente en aquellos trabajos que yo les hago una devolución, que van a ser seguramente el trabajo 5 y el trabajo final, claramente, necesito 2 días para leer los trabajos y hacerles una devolución. Y por eso lunes y martes me tomo para ello. Yo no puedo habilitar darles más plazo, pero si el sistema lo dio, ahí ya no puedo hacer nada, y si el trabajo ya está presentado y aprobado, no hay problema. Bueno. Con respecto a estas cuestiones, entonces, creo que nada más por decirles, hay una posibilidad de, dentro de estos talleres de soporte administrativo legal, acreditar un segundo tramo, en la segunda parte del año, la segunda parte del cuatrimestre, del último cuatrimestre, y luego también existe la posibilidad de asociar esos dos talleres, que pueden hacerlos con cualquiera de los docentes que formamos parte de este soporte, y presentar una especie de monografía con defensa personal ante los dos profesores que dictan los talleres, y con eso acreditan más puntaje. No me pregunten cuánto, porque no lo sé, pero sé que en total suman unas 60 horas o algo. Ustedes hicieron su presentación en el foro, eso me dio la pauta de quiénes son los cursantes y qué formación tienen. Hay de todos los niveles y en todos los roles, ¿sí? Hay bibliotecarios, hay profesores, hay maestras de nivel inicial, muchas, de nivel primario, hay docentes con cargo directivo, maestras secretarias, maestras directoras, docentes de nivel secundario, de SENS, así que es muy variado. E inclusive hay algunos docentes de gestión privada, no solo de la gestión estatal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por eso, si tienen alguna inquietud, me lo dicen, sobre la competencia o el alcance de la normativa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en otras jurisdicciones, ¿sí? O en otros ámbitos de la enseñanza. Como ustedes hicieron su presentación, la hago yo sintéticamente. Ya saben mi nombre. En estos momentos me desempeño, además de capacitador de Escuela de Maestros, como supervisor de enseñanza media, ¿sí? De la Dirección de Educación Media en una de las regiones, de las 8 regiones que tiene la dirección en la capital, la autónoma. Y mi formación es en Ciencias Políticas y en Ciencias Jurídicas, sintéticamente, para que también ustedes me conozcan. Bueno, vamos a ver si puedo compartirles pantalla. Mientras tanto, si alguien quiere hacer alguna pregunta, me lo dice. Profesor, hay que hacer una consulta. La escucho.
Sí, ¿Hay que hacer la actividad en ese archivo adjunto que mandó usted, en esa grilla? No, la pueden copiar y la pueden hacer en Donde siempre. Word, en Claro. Power, como ustedes quieran. Bueno. No es necesario que la hagan. Creo que ahí sí están viendo, ¿no? La pantalla. Sí. ¿Están viendo bien? Bueno, les decía que hoy el tema que vamos a tratar son las sanciones disciplinarias. Las sanciones están establecidas en el estatuto del docente, en esta ordenanza que hemos dicho que tiene jerarquía de ley para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque ha sido emitida por el órgano legislador cuando la Ciudad Autónoma era una municipalidad, un municipio. Hoy esta ordenanza continúa vigente en su base, pero ustedes saben que permanentemente el estatuto es actualizado. Las sanciones disciplinarias se establecen entre los artículos 36 al 42 del estatuto. Y nosotros lo que vamos a considerar, en primer lugar, es qué aspectos tiene en cuenta la persona o el organismo que aplica la sanción al momento de aplicarla o en el momento en que indaga respecto al hecho para luego, con el conocimiento acabado de la situación, aplica esa sanción. Básicamente estos 4 aspectos, ¿sí? Principal, la gravedad del hecho. ¿Qué perjuicios ocasionó en la persona del estudiante o del docente o en el edificio escolar? Etc. Los daños concretos, ¿sí? Es decir, que la primera es de ponderación y la otra es mucho más objetiva. ¿Qué daños concretos este hecho provocado por un docente generó, ya digo, en una persona, en un vecino de la escuela, en un transeúnte que pasaba por la escuela y el docente salió, etcétera, y se produjo algún tipo de altercado en el edificio escolar, en los útiles o mobiliario escolar. Luego, la trayectoria de ese profesional, ¿sí? Si hay reincidencia, supongamos que es sancionado porque llega tarde a clase habitualmente, ¿sí? Lo lógico es que no va a ser sancionado si llega a clase tarde un día. También tenemos que tener en cuenta que otros perjuicios ocasiona la tardanza de ese docente a clase, ¿no? Supongamos que por el motivo de llegar tarde, que pudo haber sido sacar fotocopias en la librería para darle a los alumnos, esos 5 minutos, 10 minutos de retraso generó que los chicos se pelearan, se lastimaran, rompieron un vidrio, etc. Entonces también tenemos que ver esto, ¿sí? ¿Qué otras situaciones puede provocar un incumplimiento por parte del docente? Y los atenuantes y agravantes que tendrán que ver también con la ponderación que haga la conducción escolar, la supervisión, según ya vamos a ver quién es el que aplica la sanción, de los hechos y de la trayectoria del docente. Interrúmpanme cuando quieran, si quiere alguno decirme o escribir en el chat y alguno me dice lo que han escrito, así ampliamos, ¿sí? Estos aspectos que hemos considerado, dice la normativa, se establecen sin perjuicio de la responsabilidad civil y de la responsabilidad penal. Esto significa que según la gravedad del hecho, puede la situación motivar una demanda de tipo judicial y terminar en una responsabilidad de tipo civil o responsabilidad penal. Supongamos un abuso de autoridad, un acto de violencia, ¿sí? Un incendio provocado por alguien.
Cuando hablamos de responsabilidad civil, y esto sintéticamente lo explico porque lo van a encontrar luego en el taller, en la clase siguiente, hablamos de que la responsabilidad de tipo civil la va a asumir el propietario de la institución escolar. ¿Sí? Es decir, si hay un tipo de acción, supongamos contra otra persona, que termina con una demanda judicial, la demanda, en términos civiles, se va a hacer contra el propietario. ¿Por qué? Porque el Código Civil, en su artículo 1767, establece lo que están leyendo, si quieren lo leo, porque no sé si las letras son muy pequeñas, dice: el titular de un establecimiento educativo responde por el daño causado o sufrido por sus alumnos menores de edad cuando se hallen o deban hallarse bajo control de la autoridad escolar. La responsabilidad es objetiva y se exime solo con la prueba de caso fortuito. Entonces, para sintetizar este aspecto de la responsabilidad civil, ¿qué condiciones se deben dar? Que haya un menor bajo control de la autoridad escolar. ¿Sí? No estamos hablando de alumnos mayores, estamos hablando de alumnos menores. Que ese estudiante padezca un daño físico o psíquico por la acción de un actor institucional. Y dice que no se trata de un caso fortuito. Sintéticamente, caso fortuito es un hecho imprevisible. ¿Sí? O que pudo haberse previsto, pero no se pudo evitar. ¿Sí? Por ejemplo, la caída de, si no hubo avisos previos, la caída de un ascensor, supongo, ¿no? O de una lámpara. Entonces, salvo que haya habido después, y eso se determinará, responsabilidades de tipo de infraestructura, ¿no? Pero hablamos más específicamente de responsabilidades de los actores institucionales. ¿Y cuándo hay responsabilidad? Cuando hay culpa. Y estos son dos conceptos, la culpa y el dolo, que los habrán escuchado, algunos de ustedes tienen formación jurídica, que también, sintéticamente, los vamos a explicar cómo hay culpa cuando yo no tuve la intención de provocar un daño, pero sí dañé a otro. Hay dolo cuando el daño que provoqué lo hice intencionalmente. Es decir, tuve el objetivo claro de provocar ese daño en la persona o en los bienes de la otra persona. Básicamente hay culpa cuando hay negligencia, cuando hay impericia, cuando hay imprudencia, cuando hay inobservancia de las exigencias prescritas por la norma. Entonces, volvemos al caso, al ejemplo anterior. Ese docente que llega tarde porque con muy buena voluntad pasó por la librería a sacar las fotocopias, pero en ese interín 2 chicos se pelearon, se lastimaron y uno terminó hospitalizado. Ahí claramente hay inobservancia de su responsabilidad. ¿Sí? Para darles un ejemplo sencillo de la diferencia entre culpa y dolo, yo siempre explico el automovilista que pasa un semáforo en rojo, atropella a una persona, la persona queda atendida en la calle y él sigue y se va del lugar. ¿Dónde hay culpa y dónde hay dolo? ¿Me lo quiere decir alguien? Así no hablo yo solo. Y hay culpa porque lo dejó tirado. Ahí hay dolo. Hay abandono de persona. Abandono. Bueno. Claro, ¿por qué hay dolo? ¿Y la culpa Porque será infringir las normas de tránsito? Eso, sí. Cruzar por No semáforo debió rojo. cruzar en rojo.
No debió cruzar en rojo. Infringir las Tampoco. normas de Ahí tránsito. también hay dolo, Ah, porque él pasó el semáforo rojo y tuvo la Era intención responsable de conducir bien el automóvil. Claro. ¿No es culpa eso? Dolo es cuando hay intención de dañar. Claro. Ahí, por supuesto, estamos hablando de una infracción y no de un delito. Pero, ¿por qué hay dolo? Porque cuando el automovilista pasó el semáforo en rojo, tuvo la intención de cometer El ese dolo es daño. el tema de abandono de, Voy a trasladarme. por abandono de personas. Espero que no se desconecte. Bueno, profesor. A ver. Vamos a las tres situaciones. Paso el semáforo en rojo intencionalmente. Por lo tanto, hay dolo. ¿Sí? Tengo la intención de infringir la norma. Tengo la intención de dañar. ¿Sí? Dañar la norma. Ahí no hay daño de una persona. Cuando atropella a la persona, no tuvo la intención de atropellar. ¿Sí? La atropelló porque pasó el semáforo en rojo, pero ese automovilista no tuvo la intención de pasarlo para atropellar a una persona, sino solo infringir esa norma. Entonces también ahí hay culpa, ¿sí? Atropelló a la persona sin la intención. Pero luego escapó del lugar. Y ahí estamos en una situación de dolo. ¿Por qué? Porque tuvo la intención de hacer abandono de persona. ¿Se entiende? No sé si me escucha. Sí, se entiende. ¿Sí? Bueno. Sí, igual el tema de pasar el semáforo en rojo es dolo, dice usted, porque estamos No. infringiendo, ¿eh? Sí, sí. Porque Claro. estamos infringiendo una normativa, ¿sería por eso? No, porque hay intención de hacerlo. Porque la persona no lo hizo sin querer, lo hizo queriendo. Lo hizo a sabiendas de que no corresponde pasar el semáforo en rojo. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo hay dolo? Cuando yo a sabiendas cometo un daño. Claro, pero ¿y si no cometés el daño, qué pasa? Sigue siendo dolo igual. O sea, si cruzaste en rojo y no pasó nada, cruzaste y seguiste, ahí no atropellaste a nadie. Pero tiene que haber un daño para que La estemos hablando de intención es lo que modifica la situación de dolo o culpa. La cuestión es si hay un daño, más allá de que vos hayas No. cruzado el semáforo en rojo, ¿no? En el primer caso no hay ningún daño a una persona, porque solo pasó el semáforo en rojo. Lo que hay es una intención de infringir la norma y se está dañando, en todo caso, el orden jurídico. ¿Sí? Pero Ok, lo que hay es intención, como bien dice el colega, lo que diferencia una cosa de la otra es la intención que tiene la persona que provoca. ¿Sí? En el segundo caso, no hay una intención, porque el automovilista lo que quiso es pasar el semáforo en rojo, ¿sí? Pero no tuvo la intención de atropellar a una persona. Ahora, en la tercera situación sí hay una intención clara de salvarse de esa situación, entre comillas, y escapar. Y entonces está cometiendo un delito porque está abandonando a la persona que atropella. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tuvo la intención. claro, yo eso lo entiendo, escapó. perdón, pero si yo no tenía la intención de pasar el semáforo en rojo e igual lo pasé. Entiendo. Ahora no entiendo yo. ¿Cómo? Claro, pero usted está diciendo que pasé el semáforo en rojo y tuve la intención de pasarlo. Y si no tuve la intención, por ejemplo, por inobservancia y me pasé el semáforo en rojo. No sería el ejemplo que estoy dando yo. Eso sería imprudencia. Bueno, estás Si mirando. usted pasó porque no se dio cuenta y le hicieron la multa, después va a tener que dar respuesta sobre cuáles fueron las razones que a usted le impidieron ver el semáforo en rojo, ¿no? Simplemente está dado el ejemplo para que ustedes adviertan la diferencia entre dolo y culpa, ¿sí? Estamos pensando en un automovilista que lo hizo a sabiendas, ¿sí? Por inobservancia de las normas de tránsito. El ejemplo es simplemente para eso, nada tiene que ver con nuestra vida escolar. Podemos poner otros ejemplos de la vida escolar para entender la inobservancia, la imprudencia, la impericia, ¿sí? Por ejemplo, podría ser
una salida didáctica que el docente saque a los alumnos a hacer una excursión sin haber tramitado ante la dirección de la escuela la autorización, el envío de la planilla, con el listado de alumnos, con la cantidad de docentes que establece el reglamento, ¿sí? Cada tantos alumnos. Bueno, ahí también tenemos inobservancia, imprudencia, ¿sí? Y ahí no solo va a haber responsabilidad de ese docente, va a haber responsabilidad de los directivos también, que permitieron esa situación. Bueno, las sanciones posibles a aplicar. Nosotros estuvimos viendo nuestras obligaciones desde nuestro rol docente, cada uno en el suyo, desde la Ley de Educación Nacional, desde el Estatuto del Docente, y también lo vamos a ver desde el reglamento. Ustedes saben que el reglamento escolar es mucho más específico respecto a nuestra responsabilidad. ¿Sí? Ahí vamos a encontrar cuáles son las responsabilidades del director de la escuela, cuál es la del maestro, cuál es la del preceptor, etcétera. No cumplir con cualquiera de estas obligaciones determinaría la posibilidad de ser sancionado. ¿Ocurre habitualmente? No, habitualmente no ocurre. Un docente no es sancionado habitualmente por llegar tarde, ¿sí? O por levantar la voz. En general hay pasos previos. Pero si el director de la escuela define una sanción por ese tipo de conducta, tranquilamente está avalado por la norma. Nosotros vamos a ver que hay 6 sanciones básicamente, aunque podríamos hablar de 8, porque la suspensión, como ahora vamos a ver, se divide en distinto grado, ¿sí? De acuerdo al tiempo que se aplica la suspensión. Estas 2 sanciones, las 2 primeras que establece el artículo 36, son las únicas que pueden ser aplicadas por el director de la escuela. Director, rector, directora, rectora, es decir, por la máxima autoridad del establecimiento escolar. La amonestación y el apercibimiento. No son progresivas. Esto significa que no necesariamente un agente debe ser primero amonestado para luego poder ser apercibido. Ninguna de todas las sanciones llevan progresión. Podría directamente aplicarse un apercibimiento. Eso será determinado en función de estos 4 aspectos o dimensiones que vimos al principio, ¿sí? La gravedad del hecho, los daños y perjuicios, etc. Vamos a ir viendo cada una de las sanciones. Por supuesto, si me quieren hacer alguna consulta, me dicen. La amonestación la aplica el superior jerárquico, que en este caso es el director de la escuela. Toda sanción se hace por escrito. En realidad, toda situación debe ser registrada en acta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un acto administrativo. También lo vamos a ver más adelante, pero adelantándonos a eso, les cuento que hay 2 tipos básicamente de actos administrativos. Los actos administrativos preparatorios, como podría ser que el director vaya a observar una clase y haga una devolución y deje registro de lo que vio en la clase. ¿Sí? Eso sería un acto administrativo preparatorio. Un docente que llega tarde a clase y el director lo llama o la directora lo llama y le dice: vení, vamos a hacer un acta donde vamos a dejar registro de mi asesoramiento con respecto a tu retraso al ingreso a clase. Esto también es un acto administrativo preparatorio. Y luego hay actos administrativos definitivos. El acta que hizo
la dirección de la escuela con ese docente, advirtiéndole que está llegando tarde, que revea sus horarios, etc., es un acto administrativo preparatorio. ¿Preparatorio de qué? De la sanción que puede aplicar el directivo luego, por ejemplo, la amonestación. Y entonces la amonestación es un acto administrativo definitivo. Y vamos al ejemplo que les di antes sobre la observación de clase. Esa observación de clase que hace el directivo es un acto administrativo preparatorio. El concepto anual que el directivo le pone al docente, concepto de fin de año, es un acto administrativo definitivo. Entonces los actos administrativos preparatorios son de mero trámite, van preparando una situación. Pueden terminar siendo siempre preparatorios y no terminan ni en sanción. Bueno, en conceptos seguramente va a terminar. También sabemos que a veces se aplica el concepto sin haber observado una clase y sin haber hecho ningún tipo de indagación del Sí, trabajo por ejemplo, profesional. profesor, Sí. yo recusé bueno, al final, ¿no es cierto? La Concepto nota final. final de... Concepto ¿Cómo? anual. Concepto anual. El concepto anual lo recusé porque no estaba de acuerdo con... Y lo gané. Muy bien. Eso que hizo la colega es lo que permiten los actos administrativos definitivos. Por eso quiero hacer la diferencia entre lo que es uno y el otro. Ante un acto administrativo preparatorio, yo lo que puedo hacer es una presentación escrita, un descargo, ¿sí? Un reclamo, y eso va a ser una nota que le voy a presentar a la dirección de la escuela diciéndole, no estoy de acuerdo con el acta que firmamos el otro día. Ante un acto administrativo definitivo se hace lo que hizo la colega, un recurso, ¿sí? Es decir, que los únicos actos administrativos que permiten recursos son los actos administrativos definitivos. El concepto anual, una sanción disciplinaria, un ausente puesto por la dirección de la escuela, eso es un acto administrativo definitivo. Bien, volvemos a la amonestación. Entonces dijimos que es un acto administrativo definitivo que va a aplicar el director de la escuela por escrito. Sí. Perdón, tengo una consulta sobre lo de superior jerárquico. En el estatuto dice u organismo técnico. ¿A qué refiere como organismo técnico? Organismo técnico refiere al órgano superior a la dirección de la escuela, que en este caso sería la dirección del área, y que está representada generalmente por los supervisores, ¿sí? Okay. Gracias. Pero no para las primeras dos sanciones. Ahí no interviene el organismo técnico superior. Por supuesto que el director puede consultar a la supervisión, pero no necesita. Si quiere, aplica la sanción sin consulta al órgano técnico superior. En primaria es la dirección de educación primaria, ¿sí? de educación media, de educación técnica, de educación del adulto para los CENS. Ese es el órgano técnico superior. Debe ser por escrito, pero no debe ser asentado en el cuaderno de actuación del docente. Por lo tanto, será un acta, ¿sí? Que quedará registrada en la escuela, que no va a ir al legajo del docente, ¿sí? Estamos hablando de una amonestación, una sanción muy leve. Y como toda sanción, y esto por ser un principio constitucional, que es la defensa del derecho, que tenemos todos como ciudadanos, admite el descargo del docente, ¿sí? Siempre, cuando se aplica una sanción, se le da al agente la posibilidad de presentar su descargo. Eso no significa que se modifique la sanción, pero por ejemplo, la colega dijo que habiendo presentado un recurso, lo ganó. Esto significa que finalmente se le sacó el concepto anual que tenía y se le puso otro. No sé
cuál, pero evidentemente el resultado fue positivo. Pasamos al apercibimiento. El apercibimiento es la segunda sanción que puede aplicar la dirección escolar. Cuando hablamos de dirección no hablamos ni de vice ni ningún otro que no sea el director de la escuela. Esto tiene que llevar firma de la dirección de la escuela, ¿sí? Directora o director. Y aquí sí, va por escrito, se asienta en el cuaderno de actuación, tiene relación con el concepto anual, es decir, nunca un docente que ha sido apercibido puede tener como concepto anual 10 o sobresaliente. Admite, como siempre, el descargo del docente y tiene la característica de ser una prevención sumaria, es decir, está avisándole al docente que de reincidir se le va a iniciar un sumario. No sé si hay alguna consulta. Y un ejemplo, profesor, sobre un apercibimiento. ¿El motivo? Claro. Supongamos que hubo un altercado de palabras entre dos docentes delante de los estudiantes. Y esto fue considerado por la dirección en base a antecedentes, en base a la gravedad del hecho, si esto generó algo en los estudiantes, etc. Esto fue considerado como para aplicar un apercibimiento, ¿sí? Esa podría ser una, pero hay... Por cualquier motivo que sea incumplimiento de nuestros deberes, podríamos ser apercibidos. Por eso insisto en que no es lo habitual, pero nosotros sabemos que habitualmente pasan cosas en las escuelas, ¿no? Esto que acabo de decir, un altercado entre dos adultos. Y esto sucede. ¿Y cuántas veces son sancionados? Nunca. No tantas, pero podrían ser. Sí. Después, el docente o el auxiliar o quien sea ese agente tendrá su derecho al descargo, pero podrían ser. Gracias. No, de nada. Pasamos a la suspensión, que es lo que les decía, que admite 3 lapsos, ¿sí? 3 posibilidades. De 1 a 10 días, de 11 a 30 o 31 a 90. El máximo de días de suspensión es 90. Y esta ya no es una sanción que pueda aplicar el director de la escuela. ¿Por qué? Porque exige sumario previo. ¿Sí? Es decir, la acción llevada adelante por ese agente es de tal gravedad que exigió elevar la situación al organismo técnico superior, ahí tenemos, a la dirección del área, para que se inicie un sumario. Y no solo interviene el organismo técnico superior, sino que también se le pide en ese proceso que es el sumario, una opinión a la Junta de Disciplina, ¿sí? Un dictamen. El sumario tenemos que entenderlo siempre, porque siempre que decimos sumario lo vemos como algo negativo. Lo es, nadie quiere pasar por ahí, pero también lo tenemos que entender como un proceso que preserva al docente. ¿Sí? Supongamos que hay una denuncia contra ese docente, y parte de ese sumario será separar al docente del cargo, llevarlo a otro lugar, ¿sí? Supongamos que es por una denuncia de un colega o de una denuncia de un alumno, de una alumna. Bueno, cuando se separa ese docente de ese cargo y se le
designa otro espacio para que trabaje, que puede ser el Ministerio de Educación, una oficina pública, otra escuela, depende del hecho, ¿no? Si tuvo problemas con alumnos, lógicamente no va a ir a otra escuela. Eso lo tenemos que entender como un instrumento de preservación de ambas partes. Se está preservando a la víctima en principio, a la supuesta víctima, y se está preservando a ese docente que por lo pronto se lo está investigando, no se lo está sancionando, ni designando como culpable. Terminado ese proceso, puede aplicarse la suspensión. ¿Quién va a aplicar esa suspensión? El director o directora del área. ¿Cuántos días? Esos que hemos dicho, ¿no? Que son 3 posibilidades. ¿Y esto qué provoca? En primer lugar, que no haya percepción del salario. Lógicamente está suspendido, no va a cobrar. Lógicamente también incide en el concepto anual. Y esta sanción se incorpora al legajo y el docente claramente no asiste al lugar de trabajo. La suspensión puede ser específica en relación con el cargo que tiene en un establecimiento o puede ser general, depende de él. Es decir, que tenga suspensión por todos sus cargos. Y aquí están las últimas sanciones disciplinarias posibles, que son, por supuesto, aplicadas cuando el hecho es muy grave. La inhabilitación por el lapso de un año, por un año no está habilitado a ejercer la docencia. La cesantía, es decir, el docente queda cesante en el puesto por el cual fue sancionado y por el cual se le hizo un sumario, o la exoneración, que es que el docente queda desvinculado de la administración pública, es decir, que ya no puede ejercerla. Y aquí vemos las características de cada una de las sanciones. Fíjense que por la magnitud del hecho, ya son otros actores ministeriales los que van a intervenir. Esta sanción va a ser determinada por una resolución firmada por el secretario o la secretaria de Educación. Exige no solo dictamen de la Junta de Disciplina, sino también de la Procuración. La Procuración es el órgano que defiende los intereses del gobierno de la ciudad. Y ahí trabajan abogados, contadores, etcétera, para patrocinar al gobierno de la ciudad. Como toda sanción de estas graves, exige sumario que asegure el derecho de la defensa y que asegure la posibilidad de ser revisada esta sanción. Se incorpora el legajo, durante un año no va a prestar servicios, no va a cobrar y por supuesto incide en el costo. Y fíjense aquí qué actor va a intervenir, ya es la máxima autoridad del poder ejecutivo del gobierno de la ciudad, el jefe de gobierno, el que va a dictar la sanción a través de una norma que ya no es una resolución, no es una disposición, sino es un decreto. Por decreto del jefe de gobierno se aplica la cesantía con las mismas exigencias que la inhabilitación en cuanto a los órganos que intervienen, ¿no? Dictamen de Junta y dictamen de la Procuración. Y acá hay un agregado a estos perjuicios que ocasiona una sanción, que es que le impide a ese docente, no solo va a ser separado de ese cargo, sino que le impide participar del concurso por 5 años. Queda desvinculado de ese puesto y además no puede postularse a otros puestos. Y por último, la exoneración, que es, como les dije antes,
la desvinculación definitiva de la administración pública. No puede ejercer más la docencia, prácticamente con las mismas características que la cesantía, ¿no? Interviene el jefe de gobierno mediante un decreto, los dictámenes son de ambos órganos, la Junta y la Procuración, y ahí dice separación definitiva de la administración pública. Siempre, como toda sanción, admite el derecho de ese agente a su defensa. Bueno, los escucho, si me quieren hacer alguna consulta. Una pregunta, ¿esto se va a compartir también o es para verlo cuando esté bajada la grabación? Lo Este pueden ver en la PowerPoint. grabación y yo creo que sí, que está en la clase, pero me voy a fijar. Si no está, voy a pedir que lo suban al Power. Sí. Ah, no está, por eso preguntaba. Ah, ¿no está? No. Bueno, entonces voy a pedir que lo suban, sí. Ah, gracias. Una Algunos preguntita. aspectos. Sí. En relación al tema anterior sobre culpa no, responsabilidad. ¿Qué pasa con alumnos que son adultos? En cuanto a la responsabilidad civil, Sí. y se hacen cargo de su responsabilidad civil. Son adultos, son ciudadanos adultos, y se tendrán que hacer cargo de su responsabilidad civil, y es que la tienen, y si son los perjudicados, las demandas que correspondan como ciudadanos adultos. Podrán hacerlas, ¿sí? Eso quiero decir. Está bien. Gracias. Pero no cubre, digamos que la responsabilidad civil del dueño solo atiende a menores de edad. Por lo tanto, escuelas primarias, escuelas de nivel inicial y escuelas secundarias hasta los estudiantes que son adultos. Dice que los plazos corren según como cuentan los tiempos del derecho. Para darles un ejemplo, nosotros tenemos clases los días martes y yo les digo que ustedes tienen que entregar el trabajo el día domingo. En derecho, los tiempos se cuentan por día completo, ¿sí? Y empiezan a correr a partir del día siguiente de la notificación. ¿Sí? Por ejemplo, si yo les dijera que ustedes tienen 72 horas para presentar el trabajo, empieza a correr, hoy es martes, ¿sí? Este trabajo lo tienen que presentar dentro de 72 horas, dentro de las 72 horas. El plazo empieza a correr a las 0 horas del día miércoles, es todo el miércoles, es todo el jueves y es todo el viernes. Por lo tanto, ustedes podrían presentar su trabajo el lunes a primera hora, si fuera una oficina pública, ¿no? Porque antes no va a atender. Y este trabajo sería a partir del primer minuto, ¿sí? El último plazo sería el primer minuto del día lunes. Por eso les digo que se entrega el domingo a las 23:59. Es decir, que si yo soy notificado, ¿sí? Supongamos de un acta, y me dicen que presente un descargo dentro de las 48 horas, ¿sí? Hoy fui notificado al mediodía, el tiempo empieza a correr a partir de mañana, por lo tanto yo tendré tiempo de hacer esa presentación hasta el día viernes a primera hora. Y siempre es por días hábiles, por lo tanto si me dicen 48 horas y el viernes es feriado, tendría la posibilidad de presentarlo el día lunes a primera hora. Cuando, no sé si ya participaron algunos del taller de derechos, en el taller de derechos vimos recursos, y los recursos tienen un plazo establecido por estatuto para la presentación. Vencido ese plazo, no hay posibilidad de hacer un recurso. ¿Sí? Supongamos 10 días, bueno, el plazo máximo es ese, no hay otro.
traslado del docente, la autoridad ministerial podrá disponer cambio de destino, ¿sí? Y esto es lo que les decía con respecto a que no es esto una sanción, porque entonces estaríamos prejuzgando, sino una forma de preservar a las partes, mientras se sustancia la investigación sumaria. Imputación infundada se refiere a aquellas calumnias serían contra la situación de otra persona, ¿sí? Por ejemplo, que una persona que está concursando, otro de los concursantes la denuncie porque su puntaje no es el correcto, porque no hizo tantos cursos como para tener tal puntaje. Si va a hacer ese tipo de imputación, tendrá que presentar las pruebas, ¿no? Si se resolviera que no hay por parte de ese docente responsabilidad y que esto es una calumnia, hay sustanciación de suma. Y registro en legajo, aquí tenemos durante cuánto tiempo debe permanecer en el legajo del docente una sanción disciplinaria. Durante 10 años. Todo esto lo van a encontrar en el estatuto del docente, ¿sí? ¿Por qué razón dejan de existir las acciones disciplinarias? Lógicamente, por fallecimiento del agente, o si corren 5 años sin inicio del sumario, ¿sí? A contar desde el momento en que se da el hecho por el cual debería haberse iniciado el sumario. Es decir, que prescribe la acción sumarial a los 5 años. Bien, y mientras ustedes piensan si me quieren hacer consultas, les muestro la actividad, algunos ya la habrán visto. Ustedes pueden elegir este diseño o como deseen, pero en base a eso que hemos mostrado, en base a los artículos específicos 36 al 42 del estatuto, es decir, ustedes elijan la base con la cual van a trabajar. Puede ser el Power, puede ser la grabación o puede ser el estatuto, que seguramente todos lo quieren. Además está subido a la clase 2. Lo único que tienen que hacer es mencionar las sanciones, tipificarlas, qué autoridad interviene y luego características de cada uno, ¿sí? Lo que siempre les pido es no se trata de cortar y pegar, sino de hacer un análisis de la normativa y una síntesis. Bueno. Siempre hablamos de cualquier caso de sanción o apercibimiento, que la firma siempre tiene que estar avalado por la firma de un superior, en este caso un directivo. Pero ¿qué pasa si el sumariado o el que está en cuestión es un directivo? El sancionado es un directivo o el acusado. Claro. Y va a intervenir el órgano superior. Hay que ver quién hace Se empieza por el supervisor, el que está más arriba del director. Sí, exacto. Sí, supongamos que el que llega tarde todos los días es el director de la escuela, ¿no? Y esto toma conocimiento la autoridad superior, que es el supervisor, y lógicamente se le va a aplicar una sanción. Hay muchas razones, por ejemplo, un directivo que no cumple con la agenda educativa, ¿sí? O que modifica la agenda, ¿sí? Que un día suspende clases sin tener las razones y la autorización para hacerlo.
no respetar la vía jerárquica, es decir, son muchas las razones por las cuales podría un directivo ser sancionado, o abuso de autoridad, ser denunciado por un docente. Profesor, esas cosas en la vida real no pasan. ¿Cuál de todas? Que llega tarde y no lo sancionan, todas esas. Que todas las que- nadie va a acusar al director. Nadie se va a enterar lo que hace el equipo directivo, porque nadie es capaz, nadie con su sano juicio es capaz de ir a la supervisión escolar o decirle al equipo directivo, ay, tengo que ir a la supervisión para sancionarlos a ustedes. Porque hay que pasar por no se puede pasar por encima de ellos. No hace falta avisarles, y yo soy supervisor y le puedo asegurar que esas cosas pasan, ¿sí? Nosotros recibimos denuncias de docentes, claro que sí. Y también Será otro aplicamos distrito. a directivos. ¿Eh? Bueno, lamentablemente no está en mi distrito, pero bueno, no importa. Hay muchas cosas que pasan en las escuelas y que nunca llegan a la supervisión. Bueno, pero Y además lo cuando un importante docente... de este taller es que usted tenga claro que usted puede, si ve alguna irregularidad, en principio hacer una presentación ante la dirección de la escuela, lo cual no está mal, y pedir que se eleve por vía jerárquica a la supervisión. Sí, eso solo lo pude hacer con la calificación anual, pero también he sufrido abuso de poder y me he tenido que callar porque yo sola no voy a ir contra el equipo directivo. Porque cuando un docente solo quiere denunciar, nadie lo acompaña. ¿Me entiende? Lo he sufrido. Sí. Lo entiendo perfectamente. Es muy difícil que a un docente le crean contra tres personas del equipo directivo. Pero bueno, es la palabra de 3 contra 1. Pero bueno, sí es imposible, la verdad que... Tuvo experiencias difíciles, pero la idea no es que el directivo sea el enemigo del docente, sino parte de Sí, pero un equipo que trabaja en conjunto. lamentablemente en algunos casos se ensañan con un docente y hay que bailar ahí, ¿eh? Pero bueno. Profesor, no entendí lo que usted decía con respecto a, no es cuestión de pegar y copiar para el trabajo que hay que hacer, no le entendí eso. Claro, que no es que van a copiar textual lo que dice el estatuto, sino que van a hacer un análisis de la norma jurídica y una síntesis, ¿sí? Ah, ok. Es decir, no, si lo tienen cargado en la computadora, no es copiar y pegarlo al texto, sino analizarlo. Es lo que siempre les pedimos a los chicos, no copien y peguen. Claro. Perfecto. Y si se los digo es porque a veces copian y pegan los docentes. Bueno, no sé si hay alguna otra duda, y yo por son mi las parte no. 21. Respecto al trabajo, ninguna. Respecto a analizar nuestro trabajo diario y la convivencia, hay muchísimo que mejorar. Sí, por supuesto. Muchísimo. Por supuesto. Ustedes están en un taller sobre responsabilidad, por lo tanto es la parte antipática, que es ver todo lo que tenemos que hacer, pero claramente también tenemos nuestros derechos. El tema es si los conocemos, que es lo que nos falta habitualmente, ¿no? Conocer cuáles son los procedimientos que corresponde hacer, cuáles son los órganos escolares y no escolares a donde poder acudir. Por ejemplo, existe la SOJAT, que es el Servicio de Orientación Jurídico al Docente, que es un organismo del Ministerio de Educación, que tiene abogados, especialistas, que asesoran y aconsejan a los docentes. Por ejemplo, frente a estos ejemplos que daba la colega de abuso de autoridad, etc., hay dentro del Ministerio un organismo que se llama Servicio de Orientación Jurídico al Docente. No patrocina, pero sí asesora. Bueno, no los quiero entretener más. La idea era que sea un encuentro de 1 hora. Cualquier duda que tengan, por supuesto, a través de la mensajería interna. Y nos estaríamos viendo nuevamente el día dentro de 3 martes, ¿sí? En el encuentro final. Bueno, gracias, profesor. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Profesor, Chao. profesor Velasco.
Saludos de parte de Wenceslao también, de mi parte, que me pidió que lo recuerde, que diga que siempre lo recuerda. Así que, bueno, buenas noches, muchas gracias por todo. Bueno.